Da la impresión de que esta imagen está en todas partes, pero lo cierto es que sí, está en todas partes. No todo el mundo consigue que algo hecho por él aparezca en sellos de correos o impreso en la camiseta de un estudiante que pasea por el campus. Cada vez que mi mujer ve esta imagen por ahí, me da un codazo y me dice: y ahora explícame otra vez por qué no recibimos derechos de autor por esta fotografía. Esa imagen de la nebulosa Águila ha sido denominada los pilares de la creación. Se ha convertido en un icono moderno. La primera vez que la transmitió el Hubble a la Tierra, los propios científicos se quedaron estupefactos al ver aquello. No estábamos preparados para lo que vimos cuando recompusimos las imágenes de la nebulosa Águila. No estábamos preparados para la belleza de lo que habíamos ensamblado. No estábamos preparados para la ciencia que emergía de aquella imagen. De vez en cuando tienes un golpe de suerte. Lo que la imagen revelaba eran los lugares de nuestra Vía Láctea en los que estaban formándose nuevas estrellas. ¿Ves estos pequeños nódulos de aquí? Cada uno de ellos es lo suficientemente grande como para tragarse varias veces nuestro sistema solar. Incrustado en al menos algunos de esos nódulos podemos ver que hay estrellas jóvenes. Estrellas que se convertirán en estrellas como nuestro Sol, alrededor de las cuales se formarán sistemas solares, quizás como el nuestro. Es posible que dentro de 4.000 millones y medio de años, una civilización de un planeta que esté en la órbita de esa estrella mire al cielo y se pregunte de dónde provienen. No voy a decir que vaya a ocurrir, pero ciertamente es posible. Es posible porque las condiciones de la nebulosa Águila se aproximan a las que tenemos aquí. El único lugar del universo en el que sabemos que existe la vida, nuestro sistema solar. La nebulosa Águila contiene casi la misma mezcla de elementos pesados que contiene nuestro Sol. Carbono, nitrógeno y todos los demás. Pero la gran pregunta es si la vida, o al menos las condiciones que puedan permitir la existencia de vida, está repartida por todo el cosmos. ¿Vivimos en un universo que favorece la vida? ¿O son las 100.000 millones de galaxias que existen desiertos vacíos e inhóspitos? Esa es la pregunta que ha llevado a Sandra Faber al Observatorio Keck de Hawái. ¿Qué probabilidades hay de que exista vida en el cosmos? Es importante saber que astronómicamente las semillas de vida en la Tierra fueron sembradas hace 4.000 millones y medio de años, cuando se formaron el Sol y el Sistema Solar. Eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero ahora podemos preguntarnos, ¿pudieron ser sembradas las semillas de la vida en otras galaxias en aquel momento? ¿O quizás incluso en una fecha más temprana? Sandy utiliza el telescopio Keck como una especie de máquina del tiempo con la que mirar en el pasado. Su espejo gigante de 11 metros de diámetro puede captar fotografías de las galaxias cuando son mucho más jóvenes que la nuestra. Pero no basta con limitarse a observar galaxias tan lejanas. Sandy quiere saber de qué están hechas. Para descubrirlo, utiliza un instrumento llamado espectógrafo. El espectrógrafo de Sandy, llamado Deimos, es uno de los más potentes del mundo. Recoge la luz de hasta 150 galaxias al mismo tiempo, cada una de ellas aislada en un único agujero, en una lámina de metal llamada pantalla de hendiduras. Ahí, Deimos descompone la luz en un espectro visible, el arco iris de colores, desde el violeta al rojo.
Si hacemos un zoom sobre el espectro de una galaxia, veremos un bosque de líneas brillantes y oscuras, patrones que revelan la presencia de elementos muy concretos. Empleando el espectro como herramienta, podemos saber qué elementos existen en esa galaxia. Oxígeno, carbono, hierro, y podemos saber si la galaxia es rica en esos elementos. ¿Está el caldo casi en su punto o sigue estando demasiado diluido como para formar planetas? Eso es lo que hará hoy Sandy, medir las cantidades de elementos pesados para determinar la capacidad de albergar vida de cada galaxia. Sandy y su equipo tienen planeado examinar 65.000 galaxias en total para crear un enorme censo llamado el sondeo Deep. Perfecto. Aquí están los resultados recién salidos del telescopio. Esto es fantástico. ¿Eso es a lo que te referías? Aquí y aquí hay oxígeno. Este punto brillante señala la presencia de oxígeno en una galaxia situada a 5.000 millones de años luz. Por pura coincidencia, estamos viendo galaxias cuya luz se extinguió justo cuando nuestro Sol se estaba formando en nuestra galaxia. Sandy utiliza el nivel de oxígeno y de otros elementos pesados del Sol como parámetro. Si una galaxia presenta una mezcla similar de elementos, entonces potencialmente podría sustentar la misma química viva que encontramos en nuestro hogar. Probablemente esa galaxia sea un buen lugar en el que buscar planetas porque los metales abundan en mayor cantidad incluso que en nuestra propia galaxia. Dos años después del inicio de un programa de observación de 10 años, el equipo encargado de realizar el sondeo Deep ya ha detectado miles de galaxias lejanas en las que abundan los elementos de la vida, lo cual nos lleva a una conclusión sorprendente. Nuestro universo es hospitalario para la vida. Hay miles de millones de galaxias en todas direcciones, mezclando elementos, creando estrellas que están maduras para formar sistemas solares. El hábitat para la vida está en todas partes. Eso no prueba que la vida en sí exista en otros puntos del universo, pero el trabajo de Sandy confirma que los elementos esenciales para la vida tal y como la conocemos están repartidos por todo el cosmos. El mensaje del sondeo Deep y el resto de la información que estamos recopilando constituyen una historia preciosa, una nueva versión del Génesis, una nueva versión del mito cósmico, solo que esta vez tiene una base científica, desde el Big Bang hasta ahora. Big Bang, formación de galaxias, formación de elementos pesados en supernovas, el Sol, la Tierra, la vida, la gran cadena ininterrumpida de la existencia. En los últimos años, hemos llegado a un punto en el que podemos empezar con los orígenes del universo y podemos terminar con una conversación entre seres inteligentes acerca de cómo funcionan las cosas. Y hacernos una idea muy precisa de todos los pasos que hay entre esos dos extremos. Es como si estás componiendo un rompecabezas y de pronto miras hacia abajo y te das cuenta de que lo has terminado. Tienes todas las piezas. Durante casi toda la historia humana, los cielos han estado fuera de nuestro alcance. Para nuestros antepasados era el lugar en el que vivían los dioses, o simplemente un lugar enorme e intocable de belleza sin vida. Pero en la actualidad el estudio de los orígenes del cosmos nos revela una historia muy diferente. Nos revela la historia de la vida, nuestra historia, que se extiende mucho más allá de la formación de la Tierra. Nos revela que la aparición de las condiciones para que se diera posible la vida no fue un accidente. Al contrario, fue el resultado natural de casi 14.000 millones de años de evolución cósmica. Una cadena de conexiones que une el nacimiento del universo con nosotros, aquí y ahora.